Enrique Perret te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Pedro, gracias por tenerme en tu programa nuevamente. Oye, ¿qué tipo de entendimiento podemos tener ahora cuando veo que no solamente se produce una política aislacionista, sino que aparentemente no hay una relación bilateral diplomática que pueda conciliar estos desencuentros? Bueno, te platico, Pedro. Mira, la fundación, lleva muchos años, nació hace 19 años, un poco enraizada en el Tratado de Libre Comercio, y sí, su objetivo principal es el mayor entendimiento entre los dos países, y no hay entendimiento sin conocimiento. Yo lo que digo es que estamos metidos en este bache, ¿no? Y hemos pasado por múltiples baches, tú te acordarás, no solamente en estas administraciones, sino en otras, en materia de seguridad, comercial, migratoria, etcétera. Y muchas veces, Pedro, es la raíz, pues es la falta de conocimiento, ¿no? Desgraciadamente, tanto aquí como allá, y me refiero aquí, yo estoy ahorita viviendo en Washington, desde aquí llevamos la fundación, creemos que hay una necesidad brutal en que el Congreso de los Estados Unidos, la administración, los think tanks, los centros de investigación, vean a México mucho más como política interior y no como política exterior, ¿no? Pero lo mismo tiene que pasar en México. O sea, Estados Unidos para México, pues ya no es un tema de relaciones exteriores solamente, es un tema de política interior. Y ahorita lo estamos viendo, la afectación en la frontera podría tener mucho más impacto que cualquier otro crisis nacional, ¿no? Y en eso es en lo que estamos apostando nosotros apostamos en el largo plazo. Evidentemente nos interesa mucho solucionar crisis inmediatas, pero estamos trabajando en el largo plazo. El conocimiento es de largo plazo en todos los estados de la Unión Americana y en México también. Los gobernadores, los congresistas necesitan saber exactamente qué es lo que representa México para sus habitantes, para su industria, para sus empresas, ¿no? Sí, claro. Ahora, Washington es un hervidero, ahora que vives ahí, político. Yo diría que es la capital de la política del mundo. Ahí se deciden los grandes procesos de todo lo que pasa en el vivac de la sociedad del hombre hoy, del hombre moderno. Y estaba yo tratando, antes de entrar contigo, de enfocar la mirada en la frontera entre México y los Estados Unidos con esta semi-parálisis que propone el presidente de los Estados Unidos, que pudiera ser una parálisis completa. Y si esto se ve desde una perspectiva internacionalista, desde Moscú o desde Copenhague o desde Tokio o Pekín, lo que está pasando entre México y Estados Unidos es muy grave, porque en medio de todo esto, fíjate, una propuesta de un cierre parcial que puede ser total, cuando días antes el presidente de los Estados Unidos alega un cierre por una emergencia nacional en un país con el que junto con Canadá acaban de ratificar y supuestamente depurar un TMEC, un tratado comercial entre tres naciones en donde dos de ellas se cierran. ¿Qué hacemos? Es correcto, o sea, sí es una crisis bilateral. Ahora, hay que entender varias cosas. Como tú dices, Washington es un hervidero, yo le llamo, es un ecosistema sin igual, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Algo que ha logrado el presidente Donald Trump es que hay más toma de decisión hoy en Washington de lo que había en administraciones pasadas. Hoy cada vez más ves a CEOs viviendo en Washington, tienen que vivir ahora, comprando casas acá, abriendo oficinas centrales en esta ciudad, tienes más lobistas, tienes muchos más países activos en Washington, porque lo que se está escribiendo en política pública en Washington tiene impacto en todos lados, ¿no? Eso creo que hay un reto para México. Por muchos años creo que dejamos, y cuando digo dejamos son todas las partes que componen la sociedad mexicana, tanto sociedad civil como centros de investigación mexicana, universidades, sector privado y por supuesto gobierno, dejamos pues simplemente la relación andar, ¿no? El gobierno es quien más representaba en esta ciudad a México, y ya no funciona así. Tú ves a países como Japón, Alemania, Israel, pues no se diga, es probablemente el país por excelencia en cuanto a
el advocacy que hace en esta ciudad, y México hoy no lo tiene, no tiene ese músculo robusto. Espero que lo tengamos pronto. Creo que muchas áreas están trabajando en eso. Nosotros, por supuesto, estamos trabajando en eso. Ahora, entendiendo que Washington es este hervidero, también hay que entender, Pedro, pues que el presidente Trump ahorita está tomando decisiones en un campo de juego con múltiples juegos, ¿no? Está evidentemente el tema de sus elecciones, está el tema partidista, está el tema comercial, está el tema contra su oposición, que son los demócratas, está el tema del Congreso. Entonces él está tomando una decisión en múltiples juegos, ¿no? Hay que a veces ponernos en sus zapatos y decir, bueno, ¿por qué está tomando esta decisión? ¿A quién afecta? ¿A quién beneficia? Evidentemente, como el caso de Venezuela o el caso de los tomates también, en donde hay una afectación real hacia México, es por un tema muy particular, que es la Florida, ¿no? Un estado que puede votar republicano, puede votar demócrata en el 2020, y que para Donald Trump es importantísimo, y por eso tenemos a un Marco Rubio tan activo en las redes sociales con el tema de Venezuela. Entendiendo eso, bueno, ¿qué podría pasar en la frontera? Y esto, pues te lo doy yo, digo, mi análisis es, yo no creo que Donald Trump quiera afectar, por ejemplo, a empresas que están establecidas en sus estados rojos, ¿no? Yo no creo que quiera afectar la importación y exportación de autos, por ejemplo, de autopartes que puedan perjudicar a algunos de sus estados. Sí. Hay que recordar que absolutamente todos los distritos fronterizos del lado americano, con excepción de uno, en donde el congresista Will Hurt, republicano, que además tiene la mayor extensión de franja fronteriza, tejano, es el único republicano, todos los demás son demócratas. Yo creo que sí hay un plan. Recordemos que Donald Trump estuvo dispuesto a cerrar su propio gobierno por 35 días, ¿no? No absolutamente, pero sí se cerraron muchas áreas. ¿Por qué no estaría dispuesto a cerrar una partecita de la frontera o ciertos cruces fronterizos, etcétera? Sí creo que hay que tomarlo en serio, creo que hay que tener cuidado, creo que a nosotros en nuestro caso es informar, entendiendo que muchas veces los datos y los hechos no, a veces no influyen como quisiéramos, ¿no? La realidad a veces no impacta como quisiéramos, pero hay que seguirlo haciendo, Pedro. Sí, en lo que estamos viendo una condición que tenía muchos años, es prácticamente inédita. Me remonto al cierre total de fronteras que promovió el presidente Nixon en la década de los 60, cuando el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos era una ola, ¿no? que trajo un furor, y que el presidente Nixon, en aras de tratar también de enderezar a su gobierno, que andaba por malas condiciones cuando empezaba Watergate, cerró totalmente la frontera, y después tuvo que apelar a una campaña que se llamaba Cooperation, porque de la cerrazón se tuvo que llegar a la permeabilidad de una frontera que, insisto, el presidente Trump está promoviendo una política de aislacionismo que a lo mejor es coyuntural, pero que tendrá efectos, estoy seguro, en el mediano, en el largo plazo, no solamente en el tráfico ahorita, sino en las inversiones presentes y futuras de gente que en este marco del TMEC pudiera estar haciendo planes que a lo mejor cancela y que se va por otra vía para tratar de adaptarse como salmones a lo que serían nuevas condiciones en donde México parece que no aplica. Es correcto, pero ahora aquí múltiples análisis han señalado que Estados Unidos podría ser incluso más afectado económicamente que México en un cierre total de la frontera. Yo coincido, ¿no? Esa es una. Dos, hay que pensar que México sí tiene muchos aliados en los Estados Unidos y hay que apelar a ellos. Texas, por supuesto, California es otro, Nuevo México, Arizona, evidentemente los estados fronterizos de los Estados Unidos. Ahora, cuando hablamos de un cierre parcial o total, pues estamos hablando de ferrocarriles, estamos hablando de ductos. Hay que recordar que Texas nos exporta gran parte de las gasolinas a México. Estaría dispuesto a cerrar
mejorar eso? Yo creo que no, o sea, yo creo que le estaría haciendo mucho daño a su industria y se estaría haciendo daño él mismo, Donald Trump, como político norteamericano. Sí. Pero otra vez, como mexicanos tenemos que apelar a los aliados que tenemos. Desgraciadamente, pues estamos en un juego en el que los demócratas ahorita por el tema comercial pues tienen sus dudas en algunos puntos, principalmente en tema laboral, medioambiental y farmacéutico. Los republicanos, pues algunos aliados de Trump pues están también jugando este mismo juego, y tenemos siempre que tener bien presente, Pedro, a los hispanos, ¿no? 50 millones de hispanos viviendo en los Estados Unidos. De ellos 35 millones son mexicanos o de origen mexicano, ya sea en primera, segunda o tercera generación, y cómo ellos están jugando un rol. Yo he tenido algunas conversaciones esta semana sobre esta crisis que le llama el presidente Trump en la frontera, y algunos hispanos empiezan a comentar pues que ya México haga algo, que ya detenga esto. Nos empiezan a echar un poco la culpa a México, y eso podría ser lo peor que nos pueda pasar, que los hispanos, a quien consideramos el mayor aliado y el mayor músculo de México en los Estados Unidos, también empiece a voltearse, ¿no? Recordemos que en el 2016, en las elecciones de Donald Trump, pues hubo un porcentaje no menor de hispanos que votó por él, ¿no? Obviamente él está buscando que un mayor porcentaje de hispanos en el 2020 vote por él. Sí. Hay que ser muy cuidadosos, sin meternos evidentemente en la parte política de si votan o no por él, el que los hispanos sigan siendo aliados de México. Y ahí hay que cuidar los liderazgos, hay que cuidar a las organizaciones hispanas, entre otros aliados que tenemos. Fíjate, yo quisiera cerrar contigo esta reflexión, Enrique, para decirte que hoy se cumplen años, en el año de 1946, hoy, un día como hoy, se firmó el Plan Marshall para recuperar a Europa de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Incluso se utilizaron dineros de los taxpayers americanos para que Alemania se recuperara, para que, en esta idea de la división de lo que quedaron de los territorios europeos en el control de la OTAN, este Plan Marshall vino a tratar de apuntalar a toda una economía que se sabía que si quedaba, lesionada, el mundo tardaría décadas en recuperar las cicatrices de una guerra. Yo me pregunto, y es una pregunta nada más que he tenido toda mi vida, ¿valdría o habría la necesidad de emplear un recurso igual en el caso de la devastación, que no ha sido una guerra, pero que ha sido, su desarrollo de países de América Latina para entrar en un plan Marshall similar que le diera una estructura a los países latinoamericanos para su recuperación? O sea, ¿es equivalente el final de la Segunda Guerra con lo que hoy estamos viviendo en América Latina, que se traduce en estas hordas de personas que huyen de sus países porque no hay una economía que las apuntale, y que entonces se cierra como si fuera un feudo la Unión Americana en este sentido, cuando en 1946 se abrió de tal manera? Yo creo que es algo que históricamente tendríamos que analizar, Enrique. Totalmente, y yo como lo veo, Pedro, yo soy de la frontera, soy de Piedras Negras, y para nosotros creo que a su dimensión, pero el Plan Marshall para México fue precisamente NAFTA. O sea, sí, 25 años de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, no podemos negar que fue algo muy positivo para México, y si lo vemos hacia adelante, yo creo que fue uno de los fundamentos por los cuales hoy de México, al menos de México, mexicanos ya no emigran tantos hacia los Estados Unidos. En realidad tenemos en el neto más que regresan de los que cruzan, ¿no? Ahorita el tema es un paso de Centroamérica por México hacia los Estados Unidos. Yo sí creo que hubo muchísimo desarrollo en el norte del país, en el centro del país. No podemos dejar de ver el Bajío con todo
el sector automotriz, aeroespacial. Sí tenemos una deuda con el sur, evidentemente, y tenemos que plantear eso, pero es a través de inversión y es a través de desarrollo el que vamos a salir adelante. Creo que hay algunos planes, creo que el gobierno mexicano ha estado en pláticas con los Estados Unidos, sí, lo ha dicho el propio presidente y el secretario Ebrard, de un plan muy grande de billones de dólares para invertir en el sur de México y en Centroamérica. Evidentemente es de largo plazo, mientras tenemos que solucionar una crisis inmediata, no podemos dejar de hacer el largo plazo. Y el largo plazo es inversión en infraestructura, en energía, en desarrollo. Las empresas tienen que tener confianza en el Estado de Derecho para llegar a invertir. Yo he platicado con muchas a lo largo de muchos años de promoción económica de México y no hay ninguna barrera para llegar al sur del país. O sea, el tema es que se den las condiciones. Creo que ahorita estamos en un momento que se pueden dar las condiciones para, no sé si es la dimensión del plan Marshall, pero sí para que se dé una inversión correcta en el sur del país. Ahora, recordemos, ese plan Marshall no solamente era la inversión y los billones de dólares que se invirtieron, como tú bien dices, de los taxes de los Estados Unidos en Europa, principalmente en Alemania, pero se construyeron muchas instituciones, Pedro, y eso también es algo que nosotros estamos fomentando muchísimo en la Fundación, la creación de instituciones bilaterales que fomenten este desarrollo. Y bueno, pues en eso estamos. Si me permites, me gustaría hacer un anuncio muy rápido. Este sábado estamos en El Paso y en Ciudad Juárez con Ambulante, proyectando un documental que se grabó el año pasado por Everardo González, un director, cineasta mexicano muy importante. Y es, Pedro, específicamente sobre un momento en donde ambos gobiernos de ambos lados de la frontera dejan pasar a cientos de familias a ver a sus familiares por un momento, a pesar de no tener papeles para hacerlo. Y es un tema muy emocional de cómo las familias se reencuentran después de muchos años de no verse, y este documental de 28 minutos recoge esas emociones de gente que no se ha visto, familiares amados que no se han visto por mucho tiempo. Estaremos ahí en Ciudad Juárez y El Paso en un evento simultáneo de ambos lados de la frontera. No hay que olvidar la frontera y la dinámica bicultural de la frontera. Es una dinámica muy particular y es una dinámica muy competitiva. La frontera México-Estados Unidos es de las regiones más competitivas del mundo, ¿no? No hay que olvidar eso. No, por supuesto que no, tan es así que hoy justamente, pues prácticamente todo el programa lo hemos dedicado a esto. Se nos hace... Correcto. Se nos hace que es de total importancia para los dos pueblos, y hablo de pueblos, no de países ni de políticos, hablo de pueblos, entre la frontera norte de México y la frontera sur de los Estados Unidos se ha hecho un tercer país, y ese tercer país es de carne y hueso, y la gente piensa, siente, y claro, dentro de todo siente las consecuencias de medidas que no son otra cosa más que President Trump is in campaign, y eso me da un tanto de sorna cuando veo que del lado mexicano no hay ni siquiera la más pálida respuesta. Gracias, Enrique Perret, por tu presencia aquí con nosotros. Buenos días. Gracias, Pedro. Estamos a la orden. Un saludo a todos.